Los señores de Hacienda están que no les cabe el bigote de una gamba, por salva sea la parte. Hacienda, que es un organismo, vamos, no es un organismo, es el organismo en España, que es un país en el que es especialmente puntera y funciona especialmente bien. De hecho, de lo único que puede presumir de verdad España es del excelente y extraordinario funcionamiento de su agencia tributaria por encima de cualquier otro organismo o institución del Estado, y en otros países también, insisto, no es un organismo, es el organismo. Pues están, digo, que no les cabe el bigote de una gamba, por salva sea la parte. ¿Por qué? Os lo hago muy corto. Hay un grupo, ya lo sabéis porque habéis empezado sin duda a ver noticias o informaciones este pasado fin de semana, en concreto el domingo al mediodía o por la tarde. Hay un grupo internacional de los más célebres, de los varios que hay, Trinity creo que se llaman, de hackers, que anunciaban en algunas cuentas en fin, que tienen en las redes sociales, que habían hackeado pues, o que habían accedido a los servidores de la agencia tributaria y que habían hackeado pues casi 600 gigas, que no sé si es mucho, claro, depende de a dónde hayan llegado. 600 gigas en volumen, a mí, a menos que ahora Ignacio Vasco, que le voy a saludar enseguida, me diga lo contrario y me corrija, no me parece una cantidad ingente de datos o una brutalidad. Claro, está no solamente la cantidad, sino la calidad de esos datos. Y piden antes del 31 de diciembre 38 millones de dólares. Esto me ha dado ternura, 38 millones de dólares. Joder, pues si ahora los chantajes y todo este tipo de guarradas, pues también el tráfico de armas, la trata de blancas y otras cosas ya se mueve desde hace mucho tiempo en dinero digital, en criptos y lo demás, ¿no? No sé si los querrán en billetes discontinuos, como los estafadores de los años 70, los 80, incluso los 90, digo en billetes con numeración discontinua, sin marcar y todas aquellas cosas de las series que veíamos los que, como yo, tienen 50 o pocos más y veían estas series cuando éramos pequeños. El domingo por la tarde, os aclaro siempre que esto está grabado unas horas antes, supongo que no va a pasar nada más, porque nada nos van a decir, porque se ha instalado ya un velo de silencio y de opacidad lógica por lo demás, para que Hacienda no quede más en ridículo y para que buena parte del paisanaje contribuyente español, en este caso, no sea presa del pánico, porque esto tiene una segunda parte que os voy a decir cuál es y que ya la suponéis todos. Digo, 38 millones de dólares antes del 31 de diciembre por no hacer públicos estos datos o por no traficar con ellos o por no utilizarlos o lo que sea. Bueno, vaya por delante que seguro que hay una buena pléyade de contribuyentes, porque Hacienda es el organismo más eficaz del Estado y también el más odiado, que dirá pues que se jodan los de Hacienda, que les den a los de Hacienda y tal. Ojalá destruyeran todas las deudas pendientes que tienen cientos de miles, no, millones de contribuyentes en España, unas de mayor cuantía, otros de pequeña cuantía. A lo mejor hay gente que tiene litigios con Hacienda por 3.000 pavos y otros pues de muchos millones de euros. Aquellas famosas listas de morosos que puso el ínclito Moncloa, el ínclito Montoro, digo, el hermano de su hermano, el del despacho, que puso de moda, ¿no? Que fue el primer tío, de verdad, que osó pues frisar esa violación de la ley de protección de datos, dando a conocer listas de morosos. Algo, esto y más cosas, hizo cosas a las que no se atrevió ni Josep Borrell cuando era secretario de Estado de Hacienda y perseguía a Lola Flores, a Pedro Ruiz y a tantos y tantos españoles célebres, después a Bertín Osborne. Con Bertín Osborne yo creo que ya no era Borrell, ¿no? Pero en fin, da igual, sería Solchaga o el que tocara, ¿no? Bueno, pues estas listas de morosos que son gentes que le deben pues 10, 15, 20, yo que sé, 100 millones de euros al erario público. Habrá muchos españoles que ingenuamente se hayan frotado las manos. Ya veréis cómo en vuestro expediente particular no se habrán detenido. Directamente se habrán ido, o sea que no os van a borrar una deuda que tengáis de 3.000 o 6.000 pavos, porque además esa deuda no está solamente depositada, o vuestro expediente fiscal no está solamente depositado pues, en los servidores centrales de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, estén en Guzmán el Bueno, donde estén, estará en muchos sitios, ¿no? Está en el éter, pero sí habrán llegado a datos sensibles
pues de millones de contribuyentes probablemente, que de ser puestos en el mercado pues podrán bueno, pues ser objeto, aunque esto también es una chorrada lo que voy a decir, del tráfico por parte de compañías privadas. Ya veréis como dentro de pocos días o pocas semanas, a lo mejor, o pocos meses, os van a empezar a bombardear especialmente con spam, con ofertas, con malware, con publicidad maliciosa, etcétera, etcétera, pues en vuestros correos electrónicos, en vuestros teléfonos, en vuestros dispositivos o en donde sea. Poco hablan los gobiernos, en cualquier caso, de que esos datos ya son ellos mismos los que los ponen en almoneda, los datos de todos y cada uno de nosotros, cientos, miles, decenas de miles de datos y de metadatos privados de contribuyentes, pues con tonterías como estas cosas del euro digital que planean aprobar en breve, o esto de la tarjeta sanitaria europea que planean aprobar en breve, o el certificado digital a nivel europeo que planean aprobar en breve, la posibilidad del reconocimiento digital y del reconocimiento facial, pues desde puertos y aeropuertos básicamente, ¿no? Con lo cual ya vamos a aparecer China, hasta otras muchas ubicaciones, como llegarán a ser sin duda pues centros comerciales y cualquier tipo de espacio público. De ese marraneo de datos los gobiernos no os hablarán nunca, pero bueno, pues desde el punto y hora que unos delincuentes informáticos, no sé si son hackers blancos, hackers negros, hackers regulares, me da igual, se los han puesto encima de la mesa y han violado los dispositivos de Hacienda, que se supone que deben de ser los más, o deben ser, no deben de ser, deber de es la posibilidad, deber ser es, pues eso, la obligación, tienen la obligación de ser los más seguros del mundo, pues han podido acceder hasta ahí. Cualquier cosa puede pasar, nada nuevo por lo demás, porque en este año que está a punto de concluir, pues creo que fue allá por mayo, le robaron una chea de datos, como dirían mis amigos en Galicia, una chea de datos a Iberdrola. Creo que en junio hicieron lo propio con Telefónica, y ya allá por septiembre hicieron lo mismo que con Repsol, con otra gran multinacional, con Repsol. ¿Qué será lo próximo? Bueno, alcance y contenido de estas operaciones globales o macro operaciones delincuenciales de ciberdelincuencia, valga la redundancia, pues nos lo va a explicar pues una de las personas que más saben en España de esto. Don Ignacio Vasco, muy buenos días y bienvenido a Generación Euro, una semana más. ¿Qué tal, Eurico? Buenos días. Bueno, he hecho... Menudo notición. He improvisado pues una entradilla, un pequeño editorial, desde mi conocimiento absolutamente epidérmico pues de toda la cosa informática que dirían en mi tierra y de algunas cuestiones más, pero usted es el experto y a partir de aquí ya le dejo el balón para que entre usted por el centro, por una de las dos bandas, por donde quiera. Alcance y contenido, Ignacio, de esta noticia. Bueno, lo primero, la noticia, hay una empresa que se dedica a identificar posibles amenazas dentro de la red y que informa sobre ellas, que son Hackmanac, que esta gente le da verosimilitud al hecho del ataque. Es decir, el ataque es muy posible que se haya producido. No sé si en los términos que dicen los hackers, que por cierto, no son hackers ni blancos ni negros, son hackers oscurísimos, negrísimos. Un hacker blanco es un hacker ético, es alguien que lo que va a hacer es intentar que a ti no te produzcan los ataques, ¿vale? Esta gente dice que ha robado 560 gigas, 580 gigas de información, ¿vale? Y que piden 38 millones de euros antes del 31 de diciembre para que, por supuesto, en criptomonedas, que tú lo comentabas antes, para que les pague la Hacienda Pública, el Estado español, por devolver esos datos. De momento no hay constancia. También ha habido ciertos problemas esta mañana para pagar, por lo que he podido leer algún tuitero que había algún problema para poder hacer pagos en la agencia tributaria, es decir, que no se sabe exactamente si había algún problema estructural dentro de la agencia tributaria. Pero lo que está claro es que algo ha pasado, ¿sabes? Como cuando uno ve sirenas por la carretera, algo ha pasado, ¿vale? Pues algo ha ocurrido, no sabemos el qué, no sabemos el alcance todavía, no sabemos cómo le mienten hasta el médico, no sabemos lo que nos van a contar, pero seguro que el 31 de diciembre nos enteramos de lo que ha pasado. Es decir, el 31 de diciembre, que es cuando estos delincuentes han dicho que pondrían los datos a disposición de todo el mundo, pues a ver qué realidad hay en todo eso y cuánto es.
Si quieres comentamos un poquito de qué puede suponer en cuanto a volúmenes, porque le he preguntado a ver, son 580 gigas, ¿eso sí es mucho? No, no, o sea, no, en cantidad. Es un volumen relativamente pequeño de información. Es pequeño. Pero claro, depende de qué información, claro. Efectivamente. Mira, le he preguntado a nuestro amigo ChatGPT, que para esto la inteligencia artificial es muy útil, y me dice que calcula que aproximadamente el volumen de datos por contribuyente es de 2,5 megas, ¿vale? Por persona. Sí. Donde hace un desglose de, bueno, al hilo también de las noticias de estos días del gran hermano hotelero, ¿no? Pues todos los datos que se tienen que almacenar de una persona, que hasta ahora eran 9 datos y van a ser 30 y tantos o 40 datos los que hace falta almacenar de cada persona, dónde se van a guardar y de qué manera se van a guardar. El nombre y el DNI, la dirección, las declaraciones fiscales, las notificaciones, el historial. ChatGPT me dice que aproximadamente unos 2,5 megas por persona. Esto estaríamos hablando de más de 200.000 contribuyentes afectados. Por empresa son más datos porque tienen muchísima más información de las empresas y calcula que unos 15 megas por empresa con toda la información correspondiente, por lo mismo, a la identificación de la empresa, las declaraciones fiscales, etcétera, etcétera, correos, comunicaciones, etcétera. Entonces, lo que concluye ChatGPT, lo que nos dice es que aproximadamente unas 200.000 contribuyentes y unas 30.000 empresas podrían estar afectadas en este volumen de datos, ¿vale? Que es bastante, o sea, es un volumen bastante importante de gente, sobre todo por lo que puede suponer que tu información esté a disposición de un tercero, ¿vale? O sea, el problema de todo esto es que si alguien tiene mis datos completos, mi nombre, mi DNI, mi dirección postal, toda la información que tiene Hacienda sobre mí, pues se puede pedir un crédito en mi nombre a una cuenta corriente diferente, puede abrir una cuenta bancaria, puede hacer una serie de cosas en la red que tienen un riesgo enorme y que la privacidad y que el hecho de violentar esta privacidad puede suponer un problema para muchas personas, igual que los datos cuando se han violentado como comentabas antes, en Iberdrola o en Repsol o en otras entidades que han podido robar datos. Lo importante aquí son los datos de pago, y los datos de pago Hacienda los tiene, es decir, Hacienda tiene nuestras cuentas bancarias, ¿sabe? Tiene, si tú eres capaz de unir con la cuenta bancaria, tienes muchísimo riesgo. Un tema, Ignacio, desde la ignorancia. Yo hago preguntas que haría cualquier random de la calle. ¿Y estos datos no circulan ya con profusión y con alegría, todos estos datos de cada uno de nosotros desde hace años? Mira, yo recuerdo, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo que es un mal ejemplo, ¿no? Hace más de 10 años, cuando yo preguntaba a gente que tengo muy cerca y que sabe mucho más que yo de esto, ya sabes a quién, y yo les decía, hablábamos, por ejemplo, de cuando estaba de moda clonar tarjetas de crédito. Ahora yo creo que esto va pasando a la historia porque ya creo que son muy pocos los que pasan la banda magnética, ¿no? Que era tal, pues ahora ya acercas el chip, ese tipo de cosas, o ni eso, ¿no? Pero, y entonces, claro, me explicaban, por ejemplo, cómo era mucho más fácil clonar la tarjeta de crédito iba a dar la marca comercial, de unos conocidísimos supermercados que teníamos allí en La Vaguada, porque esos no tenían defensa ninguna. Dice, pues tú sabes lo que es irte a Bankinter o irte al Sabadell o irte a Deutsche Bank, que tal, que hombre, un banco se supone que tiene unos sistemas de defensa, te estoy hablando del año 2012, 2013, ahora ya con todo lo que ha llovido, esto ya obsoleto completamente, pero mucho más sofisticados, pero tú te ibas a la gran superficie, pues poned 3 o 4, las primeras que se os ocurran, intentabas entrar en los propios cajeros o en las propias cajas, me decían, del supermercado, y de ahí accedías a una cantidad de información de la leche, ¿no? Porque claro, por ahí pasaban un cojón, cientos de tarjetas al día y tal, ¿no? Bueno, esto es un ejemplo muy chusco, pero quiero decir que toda esa información, mi cuenta corriente, que yo, tú, el otro, cualquiera de los que nos estéis viendo, le hemos dado 50.000 ocasiones por la red para hacer una compra electrónica, para hacer una reserva de un hotel, para reservar unas entradas de cine o para un musical, pues metes ahí tus datos y ya pagas directamente por internet y tal. ¿Qué diferencia hay con respecto a lo que han hecho estos tíos el fin de semana? ¿Tiene muchos más datos Hacienda de nosotros que no estén circulando ya por ahí desde hace tiempo? Al final es que están todos juntos, es decir, se rellenan los huecos. O sea, el problema de todo esto es que tú puedes tener un número de una tarjeta, o pues, igual que si te clonan una tarjeta, la tarjeta física y tú pagas con ella. Si tú tienes un DNI al lado
que concuerda, o sea, lo que estás haciendo es rellenar todos los huecos de datos que puede haber. Claro. Todos esos datos viajan por la red, pero muchas veces viajan encriptados, en páginas seguras, pues por eso hay plataformas de pago donde tú pagas y la información después, una vez que se cierra la transacción, desaparece, ¿no? No hay un flujo al que lo pueda seguir. El tema de todo esto es que si yo tengo todos los datos, y además, si yo tengo una declaración de impuestos, tengo tu dirección, o sea, el riesgo es muchísimo más alto. Tampoco sabemos lo que han robado. Es decir, es que estamos elucubrando sobre posibilidades que puede haber, ¿no? Pero al final es bastante... Me ha llamado mucho la atención el cálculo, que me parece bastante acertado. Es un cálculo teórico, evidentemente, pero más de 200.000 personas y más de 30.000 empresas, que ese volumen de datos, con todos los huecos rellenos de la información, o sea, no hay... de manera inequívoca, saben que eres tú y saben todo de ti. Entonces, la probabilidad de que te puedan atacar es que saben la cantidad de dinero que has declarado, entonces saben la cantidad de dinero que puedes tener. Por lo tanto, también puedes segmentar a quién ataco más o a quién ataco menos para poder sacarle dinero, ¿no? Y es mucha información reservada, hay mucha información... Lo que está claro... sensible. Sí, sensible. Lo que está claro es que el domingo por la tarde, vuelvo a aclarar por cuestiones de actualidad, para quien no haya visto esto desde el principio, que estamos grabando Ignacio y yo esto unas horas antes. El domingo por la tarde, pues algún responsable, algún portavoz de la agencia tributaria negaba que tuvieran constancia de un ciberataque de estas características, pero ayer, durante algunas horas del día, nuestro querido Mar Vidal, pues comentaba en redes sociales, bueno, su canal de Telegram supongo, que yo estoy suscrito, pero es verdad que no lo he mirado, pero sí en su cuenta de X, antes Twitter, que ayer por la mañana, por ejemplo, no era posible la presentación, en algunos casos al menos, de solicitudes ni de impuestos en la web de la agencia tributaria. La presentación de algunas solicitudes y de muchos impuestos en la web de la agencia tributaria, y que le contaban a Marc, algunos funcionarios de Hacienda, que la intranet no les iba. Es decir, algo hay, que no nos lo van a decir, hombre, claro que no nos lo van a decir, porque sería reconocer una gravísima vulnerabilidad y porque, bueno, a lo mejor hay gente que esto le puede dar cierto miedo, cierto pánico, ¿no? Pero como tú dices, el 31 de diciembre nos vamos a enterar. Sí, o sea, sin lugar a dudas. Es que al final estos delincuentes, este tipo de delincuentes cumplen sus amenazas, ¿vale? Entonces, al final el ransomware es muy peligroso porque seguramente alguno de tus seguidores y de los que nos están escuchando le ha ocurrido él o conoce a alguien, porque al final es un acceso indebido a tus sistemas y que además te lo bloquea y te piden dinero para poder recuperarlo. A mí en el pasado yo tuve un ataque de ese tipo. Entonces, al final, accedieron, mira, el que me ocurrió a mí, accedieron desde un correo electrónico que parecía que lo firmaba Correos, ¿vale? Y resulta su paquete está disponible, la entrega de su paquete está ya disponible. Haces clic para el seguimiento y se cargaba pues el disco duro al que tenías acceso y todos los que tenías acceso en la red hasta que se cortaba, ¿no? Y además se expandía a muchísima velocidad. Entonces, ¿qué ocurre con esto? Que si además los datos están secuestrados de alguna manera dentro de la agencia tributaria, pues la agencia tributaria o paga, bueno, tiene unos expertos, los mejores expertos de este país están allí, ¿no? Entonces, lo raro es que hayan encontrado una vulnerabilidad. ¿Qué ocurre con estas cosas? Pues que no se accede directamente desde una consola principal, sino que se accede dando vueltas. Pues he leído algún artículo que hablaba de que habían entrado a través de... que si se comentaba que podían haber entrado a través de algún ayuntamiento o a través de alguna diputación y desde ahí habían entrado al core. No sé, yo creo que son elucubraciones y la información de todo esto debería ser, una vez que se identifique si realmente ha habido este incidente, cómo ha sido y en qué condiciones ha sido, pues como todo, debería ser una información que nos contaran, ¿no? Para también confiar en la agencia tributaria, ¿no? En la medida de que tiene nuestros datos, ¿no? Y cómo los están guardando y cómo los están manteniendo. Está meridianamente claro. Mira, estoy buscando y te la voy a pasar, Marta, porque yo la primera noticia la tuve después de comer, gracias al... Oye, hay un tema bastante curioso. Dime. El lunes todavía... Mientras le paso un pantallazo a Marta, dime. Pues mira, ni EFE, ni Europa Press, ni ninguna agencia de estas que más o menos controla el gobierno tenía ninguna noticia referente a todo esto. Bueno, verás, yo el domingo, no ya por la tarde, por la noche,
me di un paseo por la sección de economía de The Objective, Voz Populi, OK Diario y algún otro digital. Básicamente esos tres. Y en todos ellos se daba la noticia, un grupo de hackers o los hackers... En el debate también estaba. En el debate también, efectivamente. En esos cuatro se daba la noticia de que Trinity afirmaba haber accedido a 560 gigas de la Agencia Tributaria Española, tal, no sé qué, pero les dedicaban 2 párrafos, lo daban de una forma absolutamente neutra. El primer párrafo era para dar la noticia de que estos tíos se atribuían tal, y la segunda era para citar todos la misma fuente. Tú sabes que muchas veces, y más los fines de semana, incluso los digitales más prestigiosos, se copian unos de otros. Vamos a dejarnos aquí de gilipolleces. O copian de un teletipo de F, de esa fabricadora de bulos. Mañana no, dentro de unos minutos os hablaré de la agencia F, que ayer no tuve tiempo, porque ayer era el día del Congreso del PSOE, en la retaguardia. Veréis qué cosas más simpáticas os voy a contar de F y de Miguel Ángel Oliver y de los redactores jefe y de cómo funcionan estos... perros de presa informativos. Es una metáfora, don Miguel Ángel, no es un insulto, relájese, al servicio del gobierno. Digo que copian de cualquier teletipo y fuera. El segundo párrafo era para decir que portavoces autorizados de la EAT declaraban no tener constancia y que no había peligro alguno y que rían y tal. Ponme, Marta, cuando puedas el pantallazo ayer de Mar Vidal. No sé esto qué aporta, te voy a preguntar. Ahí está, mira, decía ayer Mar Vidal, se confirma en diversos foros, esto insisto es del domingo por la tarde, cuando acababa de saltar la noticia, los autores son el grupo de ransomware Trinity, que penetraron en los sistemas de la AEAT a las 22:27 horas de ayer, se refiere por tanto a las 22:27 del sábado. Y entonces ahí vemos un cartelito, esto que parece sánscrito, parece arameo. Ignacio, ¿qué significa? Group Name, Trinity, Discovered, bueno, el 30 de noviembre de 2024 a las 22:27, sector público, 560 gigas, bueno, ¿qué coño? Rescate, si está claro qué significa, es que no lo había leído del todo. 38 millones mínimo 38 millones de dólares y fecha de caducidad como el yogur, 31 del 12 del 2024. Bueno, nada, está claro lo que significa. ¿Qué es exactamente? Porque a veces damos cosas por supuestas. ¿Qué significa exactamente el término en inglés ransomware? Ransomware es un malware, un software maligno, Ajá, que infecta un ordenador para bloquearlo, o hay de diferentes tipos, tienen diferentes nombres, pero no te voy a aburrir por ahí, para bloquear la información o para encriptar esa información y luego pedir un rescate por ella. En eso consiste, ¿vale? bueno. Entonces, esto es muy importante porque es de Hapmanac, ¿vale? Que ya es una empresa que se dedica a identificar cuando se produce un ataque y a comentar esos ataques. No es que Trinity, que también haya hecho un comunicado, Trinity son los malos, ¿no? Son esta gente. De hecho, yo luego me fui a la cuenta de Hapmanac, que no tenía el gusto, y entonces cada día, joder, es curioso, porque claro, las cosas que desconoces cuando te adentras en ella, cada día dan cuenta de 3 o 4 ciberataques en países muy distintos del mundo, a grandes empresas privadas o a organismos públicos, como era el caso. Sí, aquí... Correcto. Aquí en España hay una gente que se llama Multiverse que también hace este tipo de cosas y que además te dan, o sea, los de Hapmanac no sé lo que aportan, pero hay otros que lo que te están dando es, te avisan de que hay un riesgo y que además te ponen el antídoto para que las empresas que se dedican a antivirus o a los profesionales de la ciberseguridad puedan coger las pautas para poder solucionarlo, ¿no? Pero aquí esto realmente ya es un aviso de una entidad que se dedica a identificar y que tiene muchísima trayectoria en el mercado y que tiene muchísima credibilidad. Entonces, esta gente sabe mucho de ciberseguridad y da credibilidad a todo esto. Claro. Por lo tanto, la agencia tributaria debería explicar por qué. Que esto era algo, a lo mejor no lo he explicado yo bien antes, pero esto es algo que le da una verosimilitud muy alta, ¿vale? Entonces, vamos a ver qué ocurre en los próximos días y vamos a ver qué nos van contando. Pero es que esto lo que te dice es que el ataque muy posiblemente se ha producido. ¿Qué datos y qué información y qué hay, a cuánta gente afecta? Pues eso es lo que nos tiene que explicar la agencia tributaria, ¿no? Como ha explicado Iberdrola como entidad privada a otras entidades que han sufrido ataques. Sí, o Telefónica en su día, Telefónica en junio, Iberdrola fue en mayo, me parece, y ya allá por septiembre la última fue Repsol, efectivamente. Sí. Está claro. Entonces, esa información nos la tendrán que facilitar, pero sí. O sea, esto huele fatal.
Pues, don Ignacio Vasco, seguiremos comentando esto en las próximas semanas. Dejamos aparcado para la semana que viene esa capsulita que teníamos tú y yo preparada hoy sobre una utilización o un uso más o una posibilidad más de... Uy, que se me cae el micrófono. De la inteligencia artificial y bueno, pues fíjate que al pelo me ha venido el disponer hoy de tu experto comentario. Bueno, la actualidad manda siempre, ya sabes. La actualidad manda para comentar una noticia que, insisto, está pasando más inadvertida, aunque está subida prácticamente, no como primera noticia, pero como una noticia de relevancia a la portada de la mayor parte de los medios digitales en papel y también de los informativos de carácter, digo, generalista, pero que van a intentar, incluso los propios medios, pues por lo delicado que es, que pase lo más de puntillas posible, dentro de que esto pues no lo puedes ocultar, porque hoy en día con las redes sociales y con grandísimos especialistas y expertos que lo van comentando en tiempo real, pues es inocultable, valga el palabra. Pero en fin, seguiremos las próximas semanas muy pendientes y la semana que viene nos volvemos a hablar y seguimos contando más cuestiones acerca de la inteligencia artificial o de lo que haya. Don Ignacio Vasco, un abrazo y muchísimas gracias. Cuídate. Lo mismo digo, Eurico. Cuídate mucho. Chao. Un abrazo grande, Ignacio. Gracias también. Hasta aquí Generación Euro. En unos minutos, la retaguardia. No os vayáis.